La necropolítica es un concepto que ha tomado mucha relevancia en el ámbito geopolítico con el pasar de los años. A lo largo de la historia, el poder, la esclavitud y la violencia han sido acontecimientos que marcaron diferentes etapas en la humanidad. Por ejemplo, la esclavitud en las épocas coloniales, el exterminio en la Segunda Guerra Mundial, el apartheid en los años 90 y actualmente se tiene el biopoder y la necropolítica. Eso solo por mencionar algunos. Cuando hablamos de necropolítica, es necesario tomar en cuenta los derechos humanos, que son los que se ven sumamente afectados. Ejemplos como bajos salarios, abusos sexuales, expulsión de las personas de sus propios territorios, entre otros abusos más. Se habla también de que una de las poblaciones más afectadas de necropolítica es el continente africano. El biopoder. Este término fue utilizado por primera vez por el filósofo francés Michel Foucault, que se dio a la tarea de analizar distintos hechos que se dieron antes y durante el siglo XVIII, donde los soberanos tenían el poder sobre la sociedad, utilizaban el poder en hacer vivir y dejar morir. El biopoder lo que busca es disciplinar a los seres humanos para que así se dé un poder que individualice y totalice. El biopoder son prácticas de poder que se ejercen sobre los seres humanos. Es la vigilancia y la disciplina de los cuerpos para controlar y gobernar sobre estos. El biopoder utiliza la tecnología de la disciplina del cuerpo, esto llevándolo a relacionarlo con la biopolítica, que es la tecnología que regula la vida de las sociedades. Hay que tener en cuenta que bio significa vida y poder significa la capacidad o potestad de hacer algo, por lo que biopoder es la capacidad de ejercer el poder sobre la vida. Foucault se inspiró en las guerras para poder definir el biopoder. Para Foucault, la guerra sirve para analizar las acciones de poder en la sociedad, ya sean para disciplinar o para seguridad. Es por eso que se enfoca en los diferentes grupos que se forman al interior de una población, dando como resultado las diferencias de poder según la raza, la nación y la seguridad. El darwinismo social. La necropolítica es un concepto que está muy relacionado con la teoría de selección natural de Charles Darwin, donde se dice que sobreviven los más fuertes. Fue a finales del siglo XIX y principios del siglo XX donde surge el término darwinismo social. Su promotor fue un sociólogo inglés llamado Herbert Spencer. Spencer mencionaba que un Estado no tenía por qué ayudar económicamente a las sociedades más vulnerables, ya que erradicar la pobreza en el presente supondría más pobreza en el futuro y más carga para el Estado. El darwinismo social tuvo su mayor impacto en Alemania, donde todas las ideas nacionalsocialistas se inspiraron en dicha teoría, y tiempo después hizo que se formara lo que se conoce como el nazismo. Los nazis veían el darwinismo social como la mejor teoría a seguir. Se justificaba la eliminación y la dominación de los más fuertes hacia los más débiles. El darwinismo social fue la base para que los nazis tuvieran sus pensamientos sobre la eutanasia, la eugenesia, expansión demográfica y exterminio racial. Esta teoría explica que existe una selección natural dentro de la especie humana, donde las razas que sobreviven tienen relevancia sobre el resto. Y es aquí donde salen los términos de razas superiores y razas inferiores, unas más evolucionadas que otras. Hoy en día, el darwinismo social se convirtió en el intento de justificar las desigualdades de clases sociales, usando el sistema capitalista y consumista, donde la sociedad actúa de una forma refleja e instintiva, no de forma consciente y reflexiva. Entre más consumismo, mejor, ya que se le ve la obligación de obedecer. La necropolítica. La política de la muerte, mejor conocida como necropolítica, es un término que fue desarrollado por el filósofo camerunés Achille Mbembe, donde explica el fenómeno de la necropolítica como una nueva forma del término biopoder usado por Michel Foucault. Mbembe define la necropolítica como el poder que tienen los estados y la capacidad de decidir quién vive y quién no puede vivir. La necropolítica utiliza las armas para generar destrucción masiva y crear un mundo de muerte donde las personas tengan que vivir como muertos vivientes. La necropolítica es una forma de despojar la dignidad de los seres humanos por medio de métodos de control grupales, colectivos y minorías étnicas, políticas y sociales.
La política de la muerte transformó al ser humano en una mercancía intercambiable o desechable según los mercados, donde la vida de las personas pierde totalmente su importancia y se convierte simplemente en una moneda de cambio de los poderes que dominan la población. Un aspecto que hay que tomar en cuenta es que en muchas ocasiones se utiliza el término biopoder en los países desarrollados y en los países tercermundistas utilizan la palabra de necropolítica, pero ambas tienen sus diferencias, como por ejemplo que la necropolítica no utiliza la estructura de regulación como la salud, la educación y capital humano, pero lo que usa es la muerte por medio de las guerras y los exterminios de los seres humanos. En África, un estado que practique la necropolítica no solo utiliza su ejército para matar, sino que también existen milicias pequeñas, policías de seguridad privada y ejércitos privados que ponen en práctica la política de la muerte, por lo que no solo el ejército tiene ese derecho a matar. Con el paso de los años y la llegada de la tecnología, esta región ha estado infestada de entidades necroempoderadas, donde se hacen campos de concentración y las zonas de plantación se convierten en aparatos disciplinarios que rápidamente se toman en zonas de masacre. Derechos humanos. Antes de hablar de cómo la necropolítica afecta a los derechos humanos, vamos a hablar de lo que es el significado de el neocolonialismo. Es la forma actualizada de dominación de los países enriquecidos sobre los países del sur global. La necropolítica reconfigura quiénes son sujetos de derecho y quiénes quedan fuera de la categoría de seres humanos. Y eso provoca una nueva etapa en la desregulación del sistema internacional de los derechos humanos. Ejemplos de lo que ocurre gracias a la necropolítica son los siguientes. Existen trabajadores que quedan excluidos del derecho a la libertad sindical en el 58% de los países y las personas trabajadoras no pueden ejercer el derecho de huelga en el 68% de ellos. También hay más de 120,000 personas que se ven afectadas por condiciones laborales muy precarias, donde los bajos salarios, la discriminación social, las horas extraordinarias no remuneradas y los riesgos para la salud forman parte de las relaciones laborales cotidianas. Las empresas transnacionales usurpan los recursos naturales y la tierra como objeto de negocio y de mercantilización. Por esta razón, los pueblos y las personas son expulsadas de sus casas y de sus tierras para generar beneficios. Tal y como lo afirma Bauman, las personas que no puedan consumir o producir le estorban al sistema capitalista y se convierten en desechos humanos. Necropolítica en África. Desde hace mucho tiempo hemos sabido que uno de los principales lugares donde la necropolítica es muy fuerte es en el continente africano, donde se da la descomposición estatal, la violencia, la desigualdad y la pérdida de soberanía, que por lo general son males que carecen de un marco explicativo integral. La pobreza generalizada y tradiciones profundamente enraizadas son problemas que afectan al parecer a partes importantes de la economía informal, urbana y rural, aunque prácticamente no han prestado mucha atención por parte de los gobiernos, los interlocutores sociales y la comunidad internacional. La necropolítica influye también en la economía. Por ejemplo, 48 países del África subsahariana recibieron en el 2015 $161.600 millones del exterior, mientras que ellos enviaron fuera de sus fronteras $203.000 millones mediante la repartición de beneficios de las empresas transnacionales o evasión ilegal del dinero fuera del continente. Esto hace muy evidente la poca importancia que les muestran y se ve cómo les exigen a cumplir con el dinero que deben de dar. En África no basta el ver cómo es una población muy poco ayudada, sino que también existe una grave discriminación de género. Aquí se pueden observar a las niñas que son obligadas a abandonar la escuela y las mujeres son sometidas al mercado laboral, a menudo forzadas con la violencia. La mitad de las mujeres tienen solamente la educación primaria y esto supone un obstáculo para la participación en la actividad socioeconómica. La página oficial de las Naciones Unidas en el 2018 comenta que la tarea de hacer plenamente reales los derechos humanos
de los afrodescendientes es un cometido urgente para toda la humanidad. Cuando no hay acceso al capital, la tecnología y otras oportunidades económicas, el ser libres e iguales resulta radicalmente insuficiente. Conclusiones. Como podemos ver, la necropolítica y la violencia se ven reveladas como un fin en sí misma y se utiliza para discernir quién tiene importancia y quién no. También se influye en el flujo de dinero de los países ricos hacia los países pobres es infinitamente menor a lo establecido. Asimismo, la necropolítica es la forma más cruel que los estados tienen, dando poder sobre la sociedad más vulnerable. Son métodos de dominación, control y violencia donde la dignidad humana se ve perjudicada por dichos actos. Esta es la nueva forma en la que los gobiernos de algunos países en África del Norte ven a los humanos como una mera moneda de cambio o como simples personas que generan pérdidas económicas al Estado. La diferencia del biopoder y la necropolítica es que el biopoder utiliza la soberanía del Estado para tener un control social y una sociedad disciplinada utilizando la frase hacer vivir y dejar morir, mientras que la necropolítica va completamente al exterminio de personas, el despojo de los derechos humanos, la dignidad humana y eliminar toda carga social.